Nuestro grupo está conformado por Natalia Anduquia, Diego Salcedo, Ana María Palomo y la que le habla Lidia Espineda. Hoy le hablaremos sobre la planta U100, planta de granulación de nitrato de amonio. El proceso de esta planta empieza en el tanque de almacenamiento de nitrato de amonio débil en el tanque 101. Baja por la tubería que llega hasta la bomba. La bomba succiona por esa tubería en la que está ubicado un lazo de control, donde encontramos como componentes una placa de orificio, una válvula y un controlador. En la placa de orificio tenemos conectado un transmisor indicador de flujo 101 que envía una señal eléctrica al controlador indicador de flujo 101 que tiene un valor de referencia que el transmisor le envió. Él lo compara con el transmisor. El controlador pasa una señal eléctrica a un posicionador. El posicionador lo convierte en señal neumática enviándolo al actuador de diafragma. Y el actuador le envía para que abra y cierre la válvula de control de flujo. Este control se hace para que el flujo y saber el caudal que tiene esta tubería para que llegue al evaporador. En la parte superior del evaporador se encuentra un lazo de control para medir la presión del evaporador para que funcione en óptimas condiciones y controlar su vacío. En el lazo de control encontramos un transmisor indicador de presión 101 que le envía una señal eléctrica al controlador indicador de presión con un valor referencial, que manda una señal eléctrica al posicionador y el posicionador transforma la señal eléctrica en señal neumática hacia el actuador de diafragma que envía la señal hacia la válvula controlando la salida del aire para tener control sobre el vacío. En el evaporador B101 el nivel de líquido se controla a través de un transmisor indicador de nivel diferencial que envía una señal eléctrica al controlador indicador de nivel 101. La señal eléctrica llega a un posicionador, que el posicionador a la vez transforma la señal eléctrica en señal neumática enviándola a un actuador de diafragma. Este lazo de control ayuda a regular el nivel de líquido en el evaporador. En la parte inferior del evaporador entra por aquí vapor que es controlado por la válvula actuadora motorizada que hace pasar el aire que se calienta y sale por una trampa de desechos. En la parte inferior sale el nitrato de amonio por acá. Aquí se encuentra un lazo de control que tiene un transmisor indicador analítico que nos muestra las propiedades y la densidad del nitrato de amonio, que envía una señal eléctrica hacia el controlador indicador analítico 101 que envía una señal hacia la válvula actuadora motorizada permitiendo y controlando la entrada del aire. En el evaporador B101, en la parte inferior se encuentra el nitrato de amonio concentrado que pasa a través de una tubería hacia la bomba P102. Este transporta el nitrato de amonio hacia un tanque de agitación TK102. Aquí se encuentra un lazo de control de nivel. Empieza por un transmisor indicador de nivel tipo radar 102 que envía una señal eléctrica hacia el controlador indicador de nivel con un valor de referencia que le envía el transmisor indicador de nivel. Este compara el valor de referencia y envía una señal eléctrica hacia el posicionador. El posicionador convierte la señal eléctrica en señal neumática y la transporta hacia el actuador de diafragma que envía la señal a la válvula y ella hace el cierre del nivel. En esa tubería se encuentra la bomba 103 que envía el nitrato de amonio hacia la torre de granulación. En esta sección vemos la torre de granulación, donde por esta tubería llegan los gránulos condensados a la torre en la parte superior, en el T101. Este ventilador soplador B101 es el que hace que el aire ingrese a la torre para que los gránulos se sequen. Inmediato a eso, los gránulos no quedan 100% secos, entonces pasan a esta sección que es el secador de la torre, DR101,
que ahí quedan totalmente secos y por eso se le pone un lazo de control para controlar la temperatura con la que se secan los gránulos. Vemos que hay conectada un transmisor indicador de temperatura 101 que le envía una señal eléctrica al controlador indicador de temperatura 101, al cual llega un valor de referencia que se compara con el transmisor y controlado eso se le envía una señal eléctrica a la actuadora motorizada 102. Este lazo de control se hace para controlar la temperatura del secador, por los cuales los gránulos salen secos